Los desarenadores en tratamientos de aguas residuales se usan para remover arena, grava, partículas u otros materiales sólidos pesados que tengan la velocidad de asentamiento o peso específico bastante mayor que el de los sólidos orgánicos degradables de las aguas residuales. Es importante saber que los desarenadores protegen el equipo mecánico del desgaste anormal que reducen las formaciones de depósitos que son pesados en las tuberías, canales y conductos. Además, minimizan la frecuencia requerida de limpieza de los digestores en aquellos casos en que se presenta una acumulación excesiva de arena en dichas unidades. Los desarenadores pueden localizarse antes de todas las demás unidades de tratamiento y con ello se facilita la operación de las demás etapas de proceso. Sin embargo, la instalación de rejillas antes del desarenador también facilita la remoción de arenas y la limpieza de los canales de desarenado. Los desarenadores pueden ser del tipo de limpieza mecánico o de limpieza manual, dependiendo de si se dotan o no uno de esos equipos de remoción de arena. El diseño depende del tipo de flujo y del equipo de limpieza seleccionado. En cuanto al proceso de separación de los sólidos, este proceso de arena y otros sólidos gruesos en un desarenador es fundamental para la purificación del agua residual antes de su posterior tratamiento. Este proceso se realiza mediante una serie de etapas claves. Primero serían entonces las entradas de aguas residuales. Esta entrada ingresa al desarenador desde la red de alcantarillado de la planta de tratamiento. En esta etapa el flujo suele ser cargado de una variedad de sólidos. La segunda etapa sería la reducción de la velocidad. Esto con el fin de facilitar la sedimentación de los sólidos gruesos. Se reduce la velocidad del flujo del agua al ingresar al desarenador mediante una expansión de la sección transversal del canal o mediante deflectores que desvían el agua hacia abajo, ralentizando su movimiento. Otra parte importante es la sedimentación. Con esta se reduce la velocidad de los sólidos gruesos como la arena y la grava que tienden a centrarse en el fondo del desarenador debido a la fuerza de la gravedad. Este proceso se llama sedimentación y los sólidos más pesados caen rápidamente. En cuarto lugar tenemos la recolección de los sólidos sedimentados. Los sólidos gruesos se asientan en el fondo del desarenador y se acumulan en la cámara de sedimentación. Entonces después pasamos a la extracción de los sólidos sedimentados. Periódicamente se extraen los sólidos acumulados en la cámara de sedimentación. Esto se hace mediante un sistema de rastrillo o un equipo de succión. Los sólidos se retiran y se envían para su disposición y tratamiento adecuado. Después tenemos el efluente clarificado, donde se retiran los sólidos gruesos y el agua clarificada fluye hacia una siguiente etapa de tratamiento. El proceso de separación de arena y otros sólidos gruesos en un desarenador es esencial porque evita que los sólidos entren en las etapas posteriores de tratamiento de las aguas residuales, donde podrían dañar los equipos o interferir con los otros procesos como los biológicos. Esto además mejora la calidad del efluente tratado, lo que contribuye a la protección del medio ambiente y la salud pública. Los desarenadores tienen varios componentes. Para empezar tenemos la entrada. En este punto es por donde el agua residual ingresa al desarenador. Suele estar diseñada para reducir la velocidad del flujo, lo que permite que los sólidos gruesos se asienten y puedan utilizarse deflectores o estructuras diseñadas para dirigir el flujo hacia abajo. La cámara de sedimentación es el componente principal donde ocurre la separación de los sólidos gruesos. En esta área, debido a la reducción de velocidad de flujo, los sólidos más pesados como la arena y la grava se asientan en el fondo. La parte superior de la cámara suele estar diseñada para permitir que el agua más clara fluya hacia la siguiente etapa. En cuanto a la salida del efluente, estas están en el punto por donde el agua clarificada sale del desarenador para su posterior tratamiento. Esta salida debe estar diseñada para evitar que los sólidos sedimentados sean arrastrados de nuevo por el flujo de efluentes. En cuanto al sistema de limpieza, los desarenadores suelen estar equipados con sistemas de limpieza que permitan la extracción de los sólidos acumulados en la cámara de sedimentación de manera regular. Estos sistemas pueden incluir rastrillos mecánicos, bombas de succión o equipos similares. Entre los tipos de desarenadores tenemos el tipo de flujo horizontal. Estos son dispositivos diseñados para la separación de sólidos gruesos en aguas residuales mediante el flujo horizontal controlado. El funcionamiento de este se basa en el flujo del agua residual que entra en un canal horizontal y se ensancha gradualmente a medida que el flujo se ensancha, la velocidad disminuye, lo que permite que los sólidos gruesos se sedimenten por gravedad en el fondo del canal. En cuanto al diseño, estos desarenadores suelen tener una estructura rectangular o trapezoidal con una longitud suficiente para permitir que los sólidos se asienten. Puede incluir deflectores o placas inclinadas para mejorar la eficiencia de la sedimentación. En cuanto a su aplicación, son adecuados para espacios limitados y se utilizan comúnmente en estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y otras instalaciones. En cuanto a los desarenadores de flujo vertical, estos son dispositivos que separan los sólidos gruesos en aguas residuales mediante un flujo ascendente controlado. El desarenador de flujo vertical de agua residual fluye hacia arriba a través de un tanque o una estructura vertical. Los sólidos más pesados se asientan en el fondo del tanque debido a la gravedad, mientras que el agua más clara se mueve hacia arriba y luego se dirige hacia la siguiente etapa de tratamiento. En cuanto al diseño, estos desarenadores suelen tener una forma cilíndrica. En cuanto al ejemplo con el desarenador de flujo horizontal, estos se diseñan para una velocidad horizontal de flujo aproximadamente igual a
30 centímetros por segundo. Dicha velocidad permite el transporte de la mayor parte de partículas orgánicas del agua residual a través de la cámara y tiende a resuspender el material orgánico sedimentado, pero permitiendo el asentamiento del material más pesado inorgánico. En los diseños iniciales, con el objeto de controlar la velocidad para los caudales variables, se utilizan plantas hasta con 12 canales desarenados angostos, los cuales sacaban o ponían en servicio para controlar la velocidad media del flujo según variaba. Bueno, que después de eso entonces el número de canales se reduce y la velocidad se mantiene constante mediante el uso de vertederos sutros o proporcionales colocados a la salida de los canales. Con estos vertederos es factible mantener una velocidad de flujo constante en un canal rectangular, a medida que la profundidad del flujo cambia, pero se requieren descargas libres y se desperdicia bastante energía hidráulica. De acuerdo con los principios de la hidráulica, una sección de control con paredes verticales paralelas disipa menos energía que el vertedero sutro o proporcional, pero requiere un canal de aproximación de sección parabólica para mantener la velocidad constante en el canal del desarenador con caudales variables. En la práctica, para la facilidad de construcción, se usan desarenadores de sección trapecial aproximada a la sección de diseño parabólica con sección rectangular o canaleta parcial. Bueno, que después de eso entonces el número de canales se reduce y la velocidad se mantiene constante mediante el uso de vertederos sutros o proporcionales colocados a la salida de los canales. Con estos vertederos es factible mantener una velocidad de flujo constante en un canal rectangular, a medida que la profundidad del flujo cambia, pero se requieren descargas libres y se desperdicia bastante energía hidráulica. De acuerdo con los principios de la hidráulica, una sección de control con paredes verticales paralelas disipa menos energía que el vertedero sutro o proporcional, pero requiere un canal de aproximación de sección parabólica para mantener la velocidad constante en el canal del desarenador con caudales variables. En la práctica, para la facilidad de construcción, se usan desarenadores de sección trapecial aproximada a la sección de diseño parabólica con sección rectangular o canaleta parcial. En cuanto a las ventajas, cada tipo de desarenador tiene sus propias ventajas y desventajas. La elección entre ellos depende de las necesidades específicas de cada aplicación, así como las limitaciones del espacio y del presupuesto. Ambos tipos son importantes en el tratamiento de aguas residuales para garantizar la eliminación eficiente de los sólidos gruesos antes de que el agua avance a los demás procesos de tratamiento del agua. En los desarenadores se recomienda conocer los caudales extremos de operación con el fin de garantizar la remoción del material orgánico en todas las condiciones de flujo. Generalmente los desarenadores de aguas residuales se diseñan para remover todas las partículas con un diámetro mayor a 0,21 milímetros, teniendo como supuesto el diseño de arena de una densidad relativa de 2,65. La velocidad de asentamiento para partículas de 0,21 milímetros de diámetro se supone igual a 1,15 metros por minuto, y para partículas de 0,15 de diámetro una velocidad de asentamiento de 0,75 metros por minuto. Para arena u otros materiales de densidad relativa menor a 2,65 se deben considerar variables menores de asentamiento. En cuanto a la longitud del canal de desarenador, estará determinada por la profundidad requerida por la velocidad de asentamiento y por la sección de control. El área de sección transversal del canal estará definida por el caudal y por el número de unidades o canales. Se debe proveer una longitud adicional a la teórica para compensar los efectos de turbulencia en la entrada y la salida. Se recomienda una longitud mínima adicional igual a 2 veces la profundidad máxima del flujo y una longitud máxima adicional del flujo del 50% de la longitud teórica, en tiempo típico de retención aproximadamente de 1 minuto. En cuanto a la longitud del canal de desarenador, estará determinada por la profundidad requerida por la velocidad de asentamiento y por la sección de control. El área de sección transversal del canal estará definida por el caudal y por el número de unidades o canales. Se debe proveer una longitud adicional a la teórica para compensar los efectos de turbulencia en la entrada y la salida. Se recomienda una longitud mínima adicional igual a 2 veces la profundidad máxima del flujo y una longitud máxima adicional del flujo del 50% de la longitud teórica, en tiempo típico de retención aproximadamente de 1 minuto. La cantidad de arena varía mucho de una a otra localidad, dependiendo de, entre otros factores, de las características del área de drenaje, las condiciones y el tipo de alcantarillado, de la frecuencia de lavado de las calles, del tipo de residuos industriales, del número de desmenuzadores de basura de servicio, de la población servida y de la proximidad de playas, balnearios, canteras o zonas de explotación de material de construcción. La cantidad de arena que se dispondría de un desarenador de aguas residuales oscila entre los 4 y 200 mililitros sobre metro cúbico de agua tratada, con un valor típico de 15 mililitros sobre metro cúbico. Para alcantarillados combinados, debe sin embargo darse un factor de seguridad generoso como para calcular y prever requerimientos de almacenamiento, manejo y disposición de arena. El carácter de la arena removida en un desarenador difiere mucho de lo que se puede considerar arena limpia, porque la arena retirada incluye una gran cantidad de impurezas y material orgánico. Por ello no se puede como disponer rápidamente, porque se presentan olores desagradables y el material atraería insectos, roedores. Posiblemente el método más económico de disposición sea un relleno sanitario. También se pueden incinerar, botaderos o disposición en el mar, con un tratamiento previo a la remoción del material orgánico. El carácter de la arena removida en un desarenador
difiere mucho de lo que se puede considerar arena limpia, porque la arena retirada incluye una gran cantidad de impurezas y material orgánico. Por ello no se puede como disponer rápidamente porque se presentan olores desagradables y el material atrae insectos, roedores. Posiblemente el método más económico de disposición sea un relleno sanitario. También se pueden incinerar, botaderos o disposición en el mar, con un tratamiento previo a la remoción del material orgánico.